En esta oportunidad vamos a ver lo relacionado a los alcances del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. La coyuntura que vive nuestro país es sumamente complicada y por eso necesitamos conocer de manera puntual cuáles son las líneas que plantea el Plan Nacional de Integridad y ver qué cosa desde la academia, desde el sector público, desde el sector privado, desde la sociedad civil se puede hacer. En esta oportunidad lo que vamos a hacer en la clase es plantear dos temas. El primero es dar los alcances generales de por qué un plan, cuáles son las razones que llevan a formular el plan, cuáles son las causas que pretende abordar y contrarrestar este plan, y en segundo término vamos a ver de qué manera se debe implementar este plan. ¿Por qué tener un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción? Normalmente los planes se asocian a documentos que quedan archivados, que están en papel muy bien diseñados, pero que sin embargo son muy poco implementados y por lo tanto generan mucha desconfianza en la ciudadanía el tener planes para resolver un problema grave. Sin embargo, sí es necesario tener un plan. Cuando tenemos un fenómeno social complejo como es el de la seguridad ciudadana o como es, por ejemplo, el de la corrupción o como el vinculado a la violencia contra las mujeres, estos son problemas sumamente complejos que requieren tener claramente delimitados distintos temas, abordar distintas aristas y sobre todo requieren una respuesta debidamente programada, determinada además sobre la base de determinadas causas. No podemos tener o resolver o pretender resolver un problema simplemente de manera reactiva. Por eso es que es necesario señalar con pautas de qué manera se debe resolver un problema. En el caso de lo que es la lucha contra la corrupción, nosotros como país tenemos dos instrumentos internacionales, como son la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana también contra la Corrupción, que señalan que los países deben tener medidas claras tanto para prevenir como para sancionar la corrupción. Y para ello, ambos instrumentos internacionales señalan que cada país debe desarrollar acciones orientadas en esa línea. Precisamente ese fundamento, esas convenciones, es lo que da origen a tener no solamente un plan, sino a tener una política nacional de integridad. Esta política fue aprobada en septiembre del año pasado. Se trata de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo 092-2017 PCM. En esta política se señala que las dos grandes líneas que tiene que tener la estrategia anticorrupción deben ser la prevención y la sanción. Pero además señala la política que tiene que haber una estrategia de visibilizar las causas. Para ello es necesario identificar los riesgos, las particulares vulnerabilidades que tiene una entidad, una región o un país o el país relacionada al tema de la corrupción. El plan justamente aterriza lo que está contenido en la política, es decir, establece un conjunto de acciones que deben ser de aplicación práctica, inmediata, operativa de las distintas entidades de manera de cumplir con lo establecido en la política. Este Plan Nacional de Integridad es un documento que no nace del escritorio, no nace de un grupo de personas simplemente teóricas, sino que nace de un conjunto de análisis por parte de expertos. De hecho, este Plan Nacional de Integridad recoge y acoge
las recomendaciones que fueron formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad. Esta comisión planteó 100 recomendaciones que tuvieron que tuvieron legitimidad, que tuvieron aceptación de parte de la sociedad, de la colectividad. Y lo que hace este plan es recogerlas. Asimismo, recoge y plantea que es necesario implementar las recomendaciones formuladas en el estudio sobre integridad en Perú de la OCDE. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es una instancia, un foro internacional del cual queremos ser parte nosotros como país. Ahora bien, el plan es importante que lo tengan claro. El plan tiene determinados enfoques y uno de los principales enfoques es el enfoque de la prevención. Anteriormente nuestro país ha tenido un plan que es el plan de lucha contra la corrupción. Hoy estamos hablando de un plan no solamente de lucha contra la corrupción, es decir, un enfoque especialmente punitivo, sino un enfoque preventivo. Por ello, el plan ahora se denomina Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Lo que se busca es que no solamente nuestro país dé medidas y las entidades den medidas que busquen sancionar la corrupción, que obviamente es importante, sino sobre todo que nuestro país y las distintas entidades adopten medidas que sean sostenibles en el tiempo y que éstas estén vinculadas u orientadas, mejor dicho, a lograr sostenibilidad, a lograr un cambio de comportamiento, a generar una cultura distinta dentro de la administración pública, pero también en toda la colectividad. Un segundo enfoque importante es el enfoque descentralizado. Habida cuenta de lo que ha ocurrido en nuestro país, en donde hemos visto que lamentablemente en distintos gobiernos regionales y gobiernos locales ha habido una especial incidencia en el tema con la corrupción, se ha planteado en esta oportunidad hacer que la aplicación de este plan tenga una mirada especialmente descentralista. Es decir, vamos y se va a tratar de priorizar la aplicación de este plan a nivel de las regiones y de los gobiernos en general subnacionales. Un tercer enfoque que me parece importante mencionar es el enfoque social. Hay que tener en cuenta que la corrupción es un fenómeno que no afecta de manera igual a todos, que no es neutral, sus consecuencias no son iguales para todos. La corrupción lamentablemente afecta de una manera especial y mucho más grave a aquellas personas que menos recursos tienen, pero además también a aquellas personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Y aquí me quiero referir especialmente a las mujeres, porque en el caso de las mujeres, la corrupción la moneda de pago cuando se habla de corrupción, y estamos en el caso de las mujeres, no es un tema económico o es un beneficio material, sino es principalmente el cuerpo, porque hay lamentablemente una no poca incidencia de exigencias de favores sexuales. Entonces es importante visibilizar que la corrupción no afecta de la misma manera y por el contrario, afecta de una manera mucho más grave, de una manera mucho más perniciosa a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿qué problemas busca abordar y atacar o contrarrestar este plan de integridad? Hay muchos factores, muchas situaciones complicadas en nuestro país. Algunas de ellas vinculadas, por ejemplo, a la falta de transparencia, por ejemplo, a la poca participación ciudadana de parte de las personas que no se involucran mucho y por lo tanto no reaccionan, no plantean denuncias o que en algunos casos también es por temor. Pero también hay temas asociados a la poca voluntad política de parte de las principales autoridades.
Está también la falta de meritocracia, una débil todavía meritocracia, el proceso de servir, de implementación y aplicación de servir, lamentablemente por X razones presupuestales, también voluntad política en su momento, no han permitido que todo el proceso de reforma del servicio civil se haya implementado de la manera que un país desarrollado quisiera. Entonces, eso es una tarea todavía pendiente. Controles débiles, lamentablemente los controles asociados a las formas de supervisión, monitoreo, pero también el control interno, también el control institucional, lamentablemente no han sido lo suficientemente eficaces para detectar problemas y sancionarlos oportunamente. Pero yo quiero referirme en este momento principalmente a tres problemas que se buscan abordar con este plan de integridad. Uno primero tiene que ver con la ausencia de políticas claras en la administración pública. ¿Y a qué me estoy refiriendo con ello? Lamentablemente en nuestro país, si bien tenemos un código de ética de la función pública que nos dice qué cosas, cuáles son los deberes, cuáles son los principios y cuáles son las prohibiciones, este plan de ética de la función pública lamentablemente es tan general que únicamente nos dice pórtense bien, pero no nos da pautas o no da pautas en la administración pública a saber exactamente qué significa portarse bien. ¿Qué significa usar de manera adecuada los recursos del Estado? ¿Qué significa no recibir o evitar los conflictos de intereses y no recibir regalos? Hemos visto en no pocas ocasiones, inclusive altas autoridades que justifican haber recibido un regalo diciendo todo el mundo lo recibe. Pero no pues, no todo el mundo debe recibir un regalo. Si se trata de una autoridad que tiene capacidad de decisión y que al otro lado de la relación que tiene esta autoridad hay una persona que quiere otorgarle un regalo, no lo puede recibir porque al hacerlo no solamente podría configurarse hacia futuro un conflicto de interés, sino que puede estar dando la imagen de un condicionamiento futuro del comportamiento de ese alto funcionario. Entonces, es necesario tener pautas bastante claras sobre qué cosas se puede recibir. Se puede recibir un lapicero como parte de una propaganda, la propaganda de una entidad, por supuesto que lo podemos recibir, pero un lapicero no puede pasar un monto, por ejemplo, de $100 o $200 o montos aún mucho mayores. Entonces, esto tiene que ser regulado y lo estamos haciendo desde la Secretaría de Integridad Pública, pero también es necesario que estas regulaciones o estas limitaciones estén definidas dentro de cada entidad. Otro tema también que es importante definir es, por ejemplo, el uso de los recursos públicos. Los espacios públicos dentro de una entidad, me refiero, no pueden ser utilizados para hacer fiestas, hacer reuniones, celebrar Día de los Enamorados o cualquier otro tema de naturaleza social. Las instalaciones de la administración pública están para brindar un servicio al ciudadano y de esa manera se debe entender. Y de esa manera el ciudadano debe entender, porque cuando vea una situación así, debe denunciarla, debe reportarla. Igual también con los vehículos. Los vehículos están al servicio o para prestar un servicio y facilitar la labor que realiza un funcionario público y no para servir al propio funcionario. Entonces, este es un tema que se busca abordar con este plan porque no podemos tener reglas tan abiertas, tan generales, que no le den claridad al funcionario o al servidor público de cómo comportarse. Otro aspecto que nos parece importante es la alta tolerancia a la corrupción. Estamos de alguna manera en una cultura que algunos la denominan cultura de la corrupción. Y es cierto, hay un porcentaje muy alto, un 65% de compatriotas nuestros que de alguna manera justifica la corrupción,
Según las estadísticas, no las estadísticas, las encuestas que ha realizado, la última encuesta que realizó Apoyo por encargo de Proética, 65% justifica de alguna manera la corrupción. La sabe hacer, tiene pocos recursos, tiene muchas obligaciones, no importa que robe con tal de que haga obra, y no, pues, sí importa que haga obra y que no robe, porque sí se puede hacer de esa manera una gestión distinta. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes como funcionarios públicos, como ciudadanos, como alumnos, como academia, como sector académico, universitario, tenemos que ser conscientes y ser partícipes de esta nueva corriente, esta nueva cultura de integridad que buscamos impulsar. Tenemos no denunciar un hecho de corrupción, por muy amigo que sea el que haya ocurrido en ese hecho, nos hace cómplices a todos. Entonces, tenemos que denunciar la corrupción. Este es otro de los problemas que nosotros intentamos o que se busca dentro del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción abordar, y en un siguiente espacio explicaré cuáles son las acciones que se plantean para ello.